Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 9. Y vamos a ver este libro, pequeño librito del Fondo de Cultura Económica que se llama El concepto de ideología, de Luis Villoro. Para iniciar, Luis Villoro fue un gran filósofo, muy influyente, en realidad, tanto en la política como en la filosofía mexicana. En la política un tanto más desde la universidad, ¿no? Él fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, director de toda la rama de Ciencias y Humanidades, de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Colegio Nacional. Entonces se imaginarán la envergadura de este personaje. Ahora es papá de Juan Villoro, un gran escritor novelista que ahora él está en el Colegio Nacional, pero hablaremos de Juan Villoro cuando sea un libro de él. Ahorita Luis Villoro pues tiene un currículum impresionante. Se dedicó a justamente la filosofía y en este libro lo que hacen es juntar varios de los ensayos, él mismo juntar ensayos que trataban más o menos sobre la ideología, sobre el pensamiento. Y de inicio nos dice que el concepto de ideología es un concepto escurridizo y de hecho de eso va los primeros capítulos. Tiene 6 capítulos, son 6 ensayos. Los primeros 3 tratan directamente sobre el concepto de ideología desde diferentes trincheras. El primero intenta hacer un ensayo analítico del concepto justamente y pues lo desarrolla. De hecho voy a hablar un poco más de ese capítulo más en un ratito. Después hace el concepto o rastrea el nacimiento del concepto de ideología moderno, digamos, a Marx y Engels. Él dice que cualquier filosofía, cualquier pensamiento de antaño, para hacerle justicia tenemos que tratarlo como si fuera un pensamiento vivo, como si estuviera ahorita tratándolo, y es lo que intenta hacer y excavar en Marx y en Engels, que fueron los que le dieron como la acepción contemporánea al de ideología, como a esta idea del control a través del pensamiento, ¿no? de un pensamiento o de una manera de pensar que viene desde arriba y que controla y que puede no estar bien justificada y solamente mantener un cierto poder hegemónico. Y en el tercer ensayo justamente ve el concepto de actitud y el condicionamiento social de las creencias. Ya ahorita me voy a hundir un poco más en eso, pero los últimos 3 capítulos tratan acerca del pensamiento y cómo puede ser de dominación o de disrupción, cómo cumple una doble función en ese sentido, y en 3 apartados particulares. Uno es la filosofía, que es el ensayo de la filosofía como dominación. Después es la historia, que el ensayo se llama El sentido de la historia, y al final es la autenticidad de la cultura. Cómo estas 3 cosas funcionan, sí, para llevarnos más allá, como disruptivos, como un movimiento, pueden ser un catalizador para movimientos sociales, pero también funcionan para dominar. Siempre existe esto como cíclico, o es lo que expresa aquí, que los pensamientos llegan a ser hegemónicos y con eso se vuelven de estancamiento y se vuelven como estáticos. El chiste sería que pues esto fuera dinámico y que siguiera caminando, que no se convirtiera justamente en una ideología. Me regreso al primer capítulo porque ese fue mi favorito y es justamente el que le da el nombre al librito el concepto de ideología. Y te lleva, no es muy largo el ensayo y te lleva poco a poco y llega a una concepción, a una ya definición de ideología que les voy a compartir. Y dice, llegamos así a una definición de ideología que podríamos enlistar como C5. Digo, dio C1, 2, 3 y fue avanzando. Las creencias compartidas por un grupo social son ideológicas si y solo si no están suficientemente justificadas, es decir, el conjunto de enunciados que las expresan no se fundan en razones objetivamente suficientes. Y 2, cumplen la función social de promover el poder político de ese grupo, es decir, la aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el logro o la conservación del poder de ese grupo hegemónico. Y justo lo que trata él de decir con esas 2 condiciones para que un pensamiento sea ideológico es enfrentar esta dualidad que tiene el concepto de ideología, que es por un lado noseológico, o sea, epistemológico, y tiene que ver con la lógica de los argumentos, las razones y los motivos para creer en una cierta manera de pensar. Y
el sentido sociológico, que es para qué es utilizado ese pensamiento. Y también plantea que pues, puede llegarse a cualquiera de los dos, pero ninguno de los dos es suficiente en sí para que algo sea ideológico. Podríamos tener algo que funciona como un mecanismo de control social, pero que esté bien fundamentado y que, digamos, los ciudadanos, en este caso, estén al tanto de la lógica de los argumentos de ese pensamiento. En ese sentido, no sería ideológico, al menos para Luis Villoro. Digo, se dio después, se han dado más pensamientos, más corrientes acerca de esto. Y al contrario, también podría darse que una cosa no tuviera sentido, ¿no? O sea, que no fueran suficientes las razones para creer en esa cosa, pero que no funcionara como un mecanismo de control. Entonces tampoco sería ideológico. Ahí es lo que él nos dice, que ambas razones tienen que estar ahí para que algo sea considerado como un pensamiento ideológico. Ahora, dice él también que en las investigaciones nosotros podemos llegar desde cualquier camino, ¿no? Podemos llegar desde el lado sociológico a averiguar si algo es ideológico, o desde el sentido epistemológico, noceológico, que podría darnos, bueno, esto no tiene sentido, pero está funcionando como poder, o al revés, esto está controlando a un grupo, pero tiene sentido o no, tiene razones suficientes para hacerlo o no. Entonces es un gran librito, se lee muy rápido. Ahora vamos justamente a los puntajes. En dificultad de lectura le voy a dar solamente un 3. Los conceptos, sobre todo el ensayo que se refiere a Marx y Engels, pues se refiere mucho al Capital y a varios libros de Marx y varios libros de Engels. Entonces, pues sería muy bueno que tuvieran ya conocimiento de esos. Si no, también se puede leer, por eso solo es un 3. Pero sería mucho mejor tener conocimiento al menos de ciertas nociones del marxismo y diferenciarlo con el leninismo, ¿no? Y con otras corrientes socialistas que se dieron después. Pero eso lo hace él también, entonces pues ahí te vas dando una idea. En cuanto a velocidad de lectura, yo lo acabé probablemente en una semana leyendo tranquilo, entonces es muy rápido, le voy a dar un 2, porque tampoco es como súper rápido, pero está flaquito y está muy, muy bien. La edición es muy bonita, entonces se te va rápido, lo puedes cargar para todos lados, eso es muy padre. De hecho se llama Biblioteca Universitaria de Bolsillo, literalmente lo puedes poner en tu chamarra o algo así y traerlo a todos lados. Y finalmente, si lo recomendaría, le voy a dar un 4. Me parece que es algo que tenemos que tener siempre en mente, cómo es nuestro pensamiento y qué es lo ideológico, porque es un concepto que está muy en boga en las últimas décadas y actualmente sigue estando, ¿no? Y lo decimos y lo mencionamos como con mucha soltura y como sin de verdad pensar qué estamos diciendo con esto de ideológico. Aparte de que él mismo menciona, Luis Villoro, que se han dado muchas definiciones de eso ideológico, y no solo definiciones, digamos, del pueblo, ¿no? Masivas, sino también tan solo de estudiosos, de otros filósofos. Menciona a Althusser, mencionan a otros que salen del marxismo, y un marxismo más contemporáneo, al materialismo dialéctico. Y entonces se vuelve ahí interesante el ver cómo él intenta llegar como a algo que fue lo primigenio, ¿no? Como les decía hace un rato, tratar el pensamiento de Marx como si fuera un organismo vivo actualmente, que lo es en realidad. Entonces, si les gustó, si les gustan más libritos como este, déjenme en los comentarios. Compartan, me ayudan un buen, si pueden compartir, si se suscriben y si le ponen a la campanita para que vean todos los videos y el contenido que estamos compartiendo. Hasta luego.